Hola amigos, esta es la reflexión 98. A raíz de un fallo, una sentencia judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aquí en la República Argentina, surgieron muchos comentarios de todo tipo, y en especial de juristas, de abogados y de personas conocedoras de la política judicial. ¿Por qué digo política judicial? Precisamente porque es un fallo tan exótico, esa es la palabra, un fallo exótico, una sentencia exótica. Todos los que conocen de lo que sucede en la República Argentina, los propios argentinos, conocen este fallo, que ha dado mucho que hablar. Yo me tomé unos días para meditar, reflexionar sobre el fallo. Pero además de analizar el fallo en sí mismo, empecé a derivar reflexiones un poco más allá de esta sentencia tan exótica, tan... Y me surgió esta reflexión que lo voy a comentar en este video. La relación entre el Poder Judicial, y yo después lo extiendo a los poderes judiciales en casi todos los países del mundo, y la justicia con mayúsculas. Por eso este video lo voy a denominar Poder Judicial con minúscula versus justicia con mayúsculas. ¿Por qué? Y porque me terminé yo de dar cuenta, por supuesto que ya lo venía reflexionando hace ya muchos años, pero con este fallo exótico me surgen reflexiones acerca de lo que es la justicia y lo que son los poderes judiciales. Voy a dar una síntesis muy escueta del fallo judicial en sí mismo, las incongruencias que tiene, pero no lo voy a analizar a fondo ni dar detalles. Para eso, el que esté viendo o escuchando este video, que se fije en internet, que busque el fallo, que lo lea. Pero voy a dar algunas pistas. Primero, esta sentencia del Poder Judicial de la Nación son 5 jueces. Para mí el Poder Judicial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, porque en realidad es un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Yo lo extiendo al Poder Judicial, pero es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son 5 jueces. Los jueces últimos, las últimas instancias judiciales. Bueno, estos 5 jueces analizaron en esta sentencia si la ciudad de Buenos Aires, que es ciudad autónoma, un estatus jurídico parecido al de las provincias, el resto de las provincias, aunque tiene un estatus jurídico aparte, no es exactamente la misma autonomía de las provincias. Primero, pista. Bueno, hay un decreto de necesidad de urgencia aprobado por el Poder Legislativo de manejo de la situación sanitaria
atravesada por la pandemia, en el cual el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la Nación, puede arbitrar, decidir sobre determinados comportamientos de la comunidad. ¿Qué pasa en todos los países del mundo? Todos los poderes ejecutivos, las máximas autoridades ejecutivas de casi todos los países del mundo, están organizando cómo defenderse del coronavirus, que es una pandemia, está en todo el planeta. ¿Por qué los poderes ejecutivos? Porque tienen las herramientas, tienen ministerios de salud, tienen médicos, infectólogos, especialistas, tienen toda una organización que aconseja a los presidentes, primeros ministros, el órgano ejecutivo en cada país, aconseja políticas sanitarias y a seguir. Por ejemplo, las cuarentenas, restricciones en la movilidad de las personas, etc. Una de estas restricciones es el tema de las clases en las escuelas, primarias, secundarias, universitarias. Si conviene hacerlas en forma virtual a través de Internet, que es una magnífica forma de aprender, yo recomiendo a las personas que estén viendo este video que busquen videos en YouTube y van a aprender montones de cosas. Es una extraordinaria forma de aprender. Quizá para personas ya de educación secundaria, de escuela secundaria, o fines de la escuela primaria. Lo mejor en los comienzos en la escuela primaria a través de Internet, pero también hay herramientas importantes. Bueno, el tema era las clases presenciales. En muchos países, en casi todos los países, se adoptaron políticas de restricción en las clases presenciales. En algunos, suspender las clases presenciales por X tiempo, un determinado tiempo, para evitar precisamente el contagio. Es una cosa clara y evidente que hay contagio entre los alumnos, por más que estén separados en las aulas, a más de 1,5 metros de distancia, que estén separados, que haya menos alumnos en el aula, tienen que viajar, tienen que transitar. Bueno, está comprobado ya, con datos claros y evidentes, que la presencialidad en las escuelas aumenta los contagios. Los chicos van a sus casas, contagian a los padres, a los abuelos, etcétera, etcétera. Bueno, es el segundo factor de contagio, la presencialidad en las escuelas. Lo dijo la Organización Mundial de las Naciones, la Organización Mundial de la Salud. Ya está comprobado. Es el segundo factor, ya hay muchas personas especializadas, organizaciones especializadas en salud y en sistemas sanitarios, que es el segundo elemento. El primero creo que es las reuniones así grupales, fiestas, cine, teatros, entretenimientos, restaurantes. Y en segundo lugar, la presencialidad escolar. Yo diría que están las dos categorías en el mismo nivel. Pero, bueno, está en segundo lugar muy cerca. Negar y decir que las escuelas no contagian, como dicen muchos políticos de derecha, y como lo dijo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que la presencialidad en las escuelas no contagia. Decir eso es un error gravísimo. Bueno, hizo juicio a la Nación, la ciudad de Buenos Aires hizo juicio a la Nación por ese decreto que decía que no tenía que tener presencialidad. Bueno, hizo juicio, llegó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema le dio la razón a la ciudad, diciendo que sí, que podía haber clases presenciales. De un decreto que ya había caducado en el tiempo. Y hay otro decreto, bueno, pero ese decreto por el cual hizo juicio y llegó a la Corte Suprema de Justicia había caducado. Por consiguiente estaba haciendo una sentencia sobre algo inexistente. Primer pista que doy.
como la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a dar una sentencia sobre algo inexistente. Es la primera pista de lo exótico. Yo digo exótico por no decir otro epíteto. Me quedo con exótico. Algo completamente estrafalado. Primer pista, una sentencia sobre algo inexistente. Ya había terminado el plazo de ese decreto. Había un segundo decreto, pero la ciudad hizo el juicio por ese primer decreto. Entonces, la justicia está abocada, el Poder Judicial está abocado, la justicia lo voy a dejar para después, el Poder Judicial está abocado a ese caso en particular. Pero que esa sentencia genera jurisprudencia. Y ahí viene el peligro. Segunda pista. El peligro que provincias del resto de la República Argentina, avalándose en esa sentencia, quieran hacer lo mismo de la ciudad y hacer clases presenciales. O sea, genera jurisprudencia. A mi criterio, esa jurisprudencia sobre ese caso, bueno, el tema es este. Presencialidad. O sea que los chicos y los alumnos tienen que estar presentes en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Ahora bien, segunda pista, segundo dato exótico. Estos señores jueces de la Corte Suprema, los supremos, se los denomina, los supremos, segunda pista, dictan esta sentencia. Los que no son argentinos y no conocen el tema, siéntense y escuchen atentamente. Dictan esta sentencia cómodamente desde sus casas en forma virtual y firman la sentencia también en forma virtual. ¿Por qué? Porque no van a sus despachos para no contagiarse el coronavirus. Ellos y el Poder Judicial, empleados, están muy restringidos, bueno, se manejan casi todo por vía internet. Pero la sentencia, esta sentencia, está redactada, el acuerdo de los votos se hicieron todo por internet y la firma digital. Hay una incongruencia ahí, está diciendo en forma digital que los otros sí vayan, los chicos, los estudiantes, los docentes, los que administran la escuela, los encargados de la organización administrativa de la escuela, los empleados, ellos vayan. No se van a contagiar, pero los supremos, los jueces, no van. Y dictan sentencia en forma virtual. Segunda pista. Son pistas muy gruesas. Tercer dato. Tercera pista y dato. Dicen que el Poder Ejecutivo no avaló suficientemente esa decisión. No la avaló con informes, con datos, que no la avaló. Con hechos que son claros y evidentes. Está la realidad. Los supremos no tuvieron en cuenta la realidad. La enorme cantidad de contagiados, cuando se empezó a aplicar en la ciudad de Buenos Aires la presencialidad, porque mientras estaba en litigio esto, el jefe de gobierno de la ciudad impuso su criterio de presencialidad. Los alumnos y los padres de los alumnos y los profesores daban a distancia, de forma virtual, la asistencia mermó mucho, muy poca gente, muy pocos alumnos iban porque tenían miedo. O sea, no cumplían lo que el jefe de gobierno de la ciudad había dicho, que tenía que ser presencial. Incluso quieren aplicar sanciones, la ciudad, el jefe de gobierno quiere aplicar sanciones, la ministra de Educación quiere aplicar sanciones a los que no asistieron. Bueno, hay otro problema, pero yo voy al Poder Judicial.
el dato que termina, y con eso dejo esta sentencia porque es exótica. Esta sentencia exótica. Y el último dato que culmina es que esta Corte Suprema, en su sentencia, tampoco avala con peritos, con médicos, con infectólogos que digan eso, que se pueda asistir en forma presencial y que no hay contagio. No lo avala, lo decidieron ellos. Ellos, los 5 miembros de la Corte Suprema, decidieron esto. Cuando la Corte Suprema de Justicia tiene organismos para hacer peritajes, tiene asesores, no tanto como el Poder Ejecutivo, que tiene un Ministerio de Salud, pero tiene también sus peritos. No consultaron a esos peritos. Decidieron ellos 5, en forma virtual, que los demás tienen que ir en forma presencial, pero ellos van en forma virtual. Estos señores jueces, otra pista y otro dato, cobran sueldos astronómicos, 10, 15, 20 veces superiores a los de un empleado, a lo de un docente. Vamos a ponerle un docente. Sueldos enormes. No pagan el impuesto a las ganancias. Todo el mundo que supere determinada cantidad paga impuesto a las ganancias. Ellos, que superan con creces 10 veces esa cantidad mínima, no pagan impuesto a las ganancias. Ellos mismos decidieron que no pagaban impuesto a las ganancias. ¿Qué estoy dando? Otra pista más, otro dato. Privilegios. Los supremos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene privilegios. Otro privilegio, además de no pagar el impuesto a las ganancias y cobrar sueldos exorbitantes. Uno de los miembros de la Corte Suprema, es una jueza, superó ya con creces la edad de jubilarse y la Corte Suprema decidió que no, que podía seguir, a pesar de que ya hay una norma jurídica que establece que tendría que jubilarse. Superó los años requeridos para jubilarse. Lo superó con creces. Pero sigue y vota en estas resoluciones. Es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en general el Poder Judicial, el resto de los jueces, se están transformando en el gobierno de los jueces. Ellos pueden decir si una ley sancionada por el Congreso y el Poder Ejecutivo que tiene que ejecutar lo que dice la ley, ellos, los supremos, deciden si esa ley es válida, si es constitucional o no, si se aplica o no se aplica, si se aplica por partes y algún artículo no se aplica, un artículo sí, otro no. Ellos están gobernando. El Poder Judicial está gobernando. No solo aquí en la República Argentina, pasa en otros países, pero yo me voy al caso de la República Argentina, que es paradigmático. Es el gobierno de los jueces. Protestan, el partido político que está en el gobierno protesta, abogados también hacen críticas, dicen lo que está mal. Y yo me pregunto, ¿qué se está esperando para reformar el Poder Judicial? Y hacer un Poder Judicial que imparta justicia. Como una digresión. El Poder Judicial no solamente hace esta cosa exótica, sino que también falla, en el sentido de fallar no de sentencia judicial, sino de que se equivoca, en los juicios, por ejemplo, en los femicidios. Yo en muchos de mis videos hablo de los femicidios, el aumento tremendo de los femicidios. Y el Poder Judicial no hace nada, los fiscales, los jueces no hacen nada, al contrario. Hay una deficiencia del Poder Judicial, no solo en el caso este que menciono al principio del video, sino en otros ámbitos. A mi criterio, no imparte justicia. Después voy a hablar de la justicia.
Por eso digo poder judicial versus justicia. El otro tema, los femicidios. La enorme cantidad de yerros, de equivocaciones que cometen jueces y fiscales. El aumento de femicidios, el aumento de delitos graves, como son homicidios, incluso homicidios que se... Bueno, y aquí viene un punto fundamental. Estos señores jueces tienen límites procesales en el tiempo, pero esos límites procesales que están en los códigos de procedimiento, se cumplen o no se cumplen a piacere de los jueces. Pongo otro caso. El caso contra el Correo Argentino, que era una entidad privada del expresidente, de la familia del expresidente, que no pagó el canon. Es un juicio que ya lleva 20 años. Un juicio por quiebra. 20 años. Los juicios por quiebra, normalmente, 6 meses, un año, a lo sumo. Bueno, este juicio lleva 20 años. ¿Qué hacen los jueces? Lo cajonean. Cajonear quiere decir, lo ponen en un cajón y ahí queda. 20 años. Otro caso, contra un expresidente de varios años atrás, que fue juzgado y sentenciado menos a la Corte, cuando llegó a la Corte Suprema. Es el caso de contrabando de armas a países que estaban en beligerancia, Ecuador y a Croacia. Eran dos países que estaban con problemas. Bueno, y la Argentina le vendió armas de manera ilegal. El presidente era Menem. Se le inició juicio. Ese juicio duraba, como había sido después expresidente, bueno. Duraba. Pasó el tiempo, pasaron años. Tuvo una sanción, una sentencia en primera instancia. Estuvo preso el presidente Menem un tiempo, prisión domiciliaria un tiempo. Después hubo un fallo, fue apelado. Bueno, finalmente llegó a los Supremos y declararon que había caducado porque había prescripciones porque había pasado demasiado tiempo y no se podía resolver en forma definitiva. Es decir, se dan la paradoja que los jueces cajonean, ponen en un cajón el expediente, dejan pasar mucho tiempo y después se reabre el juicio y se dice, no, ya prescribió la acción, ya no se puede, prescribió, pasó el tiempo. ¿Y por qué pasó el tiempo? Porque los jueces dejaron pasar el tiempo. Jueces de primera instancia, de segunda instancia, de casación, los supremos, todo. Dejan pasar el tiempo. Cuando conviene a las clases dominantes, que ese es otro tema que para otro video. Los poderes judiciales son defensores de las clases dominantes, de los intereses de las clases dominantes. Es así. Y hacen lo que quieren. Gobiernan los jueces, el gobierno de los jueces. ¿Quién los eligió a los jueces? No son elegidos por el voto popular. La soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo es para el poder legislativo, elige diputados, senadores, legisladores en general, y elige presidentes. Ahora, el presidente elige ministros. Eso también discutible, ¿no? Que los ministros, bueno, pero es un sistema presidencialista. Por consiguiente, el presidente elige a sus colaboradores y los ministros son sus colaboradores. Eso está bien, se puede aceptar que los ministros colaboran con el presidente. El responsable siempre es el presidente, que lo elige el pueblo. Entonces, el presidente y el vicepresidente son elegidos por el pueblo. Los legisladores son elegidos por el pueblo. Los jueces, ningún juez es elegido por el pueblo, aquí en la República Argentina. Hay un ensayo de la nueva constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, donde los jueces se eligen por votación.
Pero eso es un tema que lo voy a tratar en otro video. La lógica sería que el Poder Judicial se elija también. ¿Por qué? Porque es un sedimento monárquico. Los poderes judiciales son sedimentos de las monarquías y tienen privilegios. No pagan impuestos a las ganancias, no se jubilan, están todo el tiempo que quieren, son elegidos de una manera no directa por el pueblo, por supuesto, y son para siempre. Son elegidos para siempre. Salvo causas excepcionales que los pueden revocarle el mandato, causas muy excepcionales. Por ejemplo, si un juez comete un delito y se comprueba de que lo cometió, bueno. Pero salvo causas excepcionales, los jueces gozan de impunidad para hacer lo que quieran. Por eso es el gobierno de los jueces. Y tienen privilegios. Entre ellos, no pagar impuestos a la ganancia y sueldos enormes, enormes, muy superiores a lo de un docente. Pongo el caso del docente, pero ni que hablar de trabajadores informales. Bah, son privilegiados, tienen privilegios. Privilegios monárquicos. Esto deviene de la monarquía. Por eso que hay que hacer una reforma de los poderes judiciales. A fondo. Hubo intentos. El kirchnerismo, que fue un gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, dos mandatos presidenciales, Cristina Kirchner, un mandato Néstor Kirchner, en ese gobierno se intentó hacer una reforma judicial. Una ley muy elaborada, muy bien pensada, una reforma judicial bastante profunda. ¿Qué hicieron los supremos? La declararon inconstitucional y fue aprobada por el Parlamento. No pudo entrar en vigencia esa ley. Es decir, que los jueces determinan qué ley aceptan y qué ley no aceptan. Tienen un poder supremo. La teoría de que vigilan a los otros dos poderes, que hay al dividirlo en tres poderes se equilibra el poder, es falsa. Es claro y evidente que no es así, que el gobierno de los jueces, porque en última instancia son los jueces los que dicen lo que hay que hacer. Y dicen si una ley es constitucional o no es constitucional, si un artículo de la ley no es constitucional y derogan un artículo de una ley, por ejemplo. Gobiernan los jueces. ¿Y a quién responden los jueces? A los intereses predominantes, en general intereses económicos. Esto es el poder judicial. Ahora, ¿qué es la justicia? La justicia, los romanos decían que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo. Yo diría, para no decir, la justicia es algo muy complejo, no es solamente eso. También se puede decir dar a cada uno de acuerdo a sus necesidades, la necesidad de cada persona, darle lo que le corresponde a sus necesidades. Y eso lo tiene que hacer el Estado. Como es un gobiernos en la mayoría de los países del sistema capitalista, son las empresas que manejan el mercado, y el mercado regula. No regula nada, porque siempre hay un oligopolio que es el que gobierna ese oligopolio. Pero vuelvo al concepto de justicia. El concepto de justicia es amplio y lo podríamos poner dentro del sentido común. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, en los juicios derecho penal, por ejemplo, existe el juicio por jurados. Los jurados son personas comunes, no letrados, no necesitan ser abogados, forman un jurado y declaran si una persona es inocente o culpable de acuerdo a la evolución del juicio. Aquí en la República Argentina se estableció el juicio por jurado, no se cumplió y ahora en algunas provincias se está cumpliendo en algunos casos en especial, pero no es muy común. Incluso en algunos lugares es optativo.
O sea, el enjuiciado puede optar entre el juicio por jurado o el juicio de acuerdo a como le convenga. Esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque si los jueces están amañados y ese enjuiciado es una persona de alta locurnia, va a elegir al juez. Hay un caso, el caso de unos deportistas que jugaban al rugby, que mataron a un muchacho, lo mataron de forma alevosa, y ellos tienen facultad para elegir entre juicio por jurado o juicio por juez. Eligieron el juicio por jueces porque si elegían por jurado, la mayor parte del jurado los iba a sancionar, porque hay pruebas de todo tipo, hay videos de todo tipo que prueban que ellos lo mataron de una manera con ensañamiento, con puntapiés, con golpes, pobrecito, una tragedia. Bueno, menciono este caso para ver que también es injusto, y aquí entramos a aplicar el concepto de justicia, que el damnificado elija, de acuerdo a su conveniencia, si se hace juicio por jurados o por jueces, sabiendo que los jueces van a ser más. ¿Por qué? Porque estos rubios son de familias de alto poder adquisitivo. Y sabemos que el Poder Judicial condena, y en las prisiones hay mucha más gente pobre que gente rica. Bueno, es otro dato de la realidad. Bueno. Si hubiera sido juicio por jurado, la mayoría de las personas, como fue un crimen tan alevoso, los iba a declarar culpables y con la máxima sanción de la ley. Había tanta alevosía que les podía tocar cadena perpetua. Una cosa, un desastre lo que sea. Bueno, ahora apareció otro caso que va a ir a juicio oral ahora, de una policía que mató a 2 jubilados. Los mató premeditadamente. Bueno, no quiero específicamente mencionar casos judiciales. Quiero hablar en este video quiero mencionar en forma así amplia, que una cosa es los poderes judiciales o el Poder Judicial, incluida la Corte Suprema de Justicia, todo el Poder Judicial, y otra cosa es la justicia. El concepto de justicia está dentro del sentido común. En los juicios por jurados, la gente ubica su sentido común. A ver, si hay un homicidio, alguien mata a otro, y hay pruebas, hay videos, hay declaraciones de testigos, hay pruebas. El sentido común nos dice que el que está en juicio es culpable. Lo dice el sentido común de justicia. Cuando hay pruebas suficientes. Cuando no hay pruebas suficientes, hay dudas. Las leyes dicen que en caso de duda es indubio pro reo, o sea, en caso de duda a favor del reo, o sea, del enjuiciado. Tiene su lógica, porque si hay duda, no hay pruebas. El tema está cuando los jueces están parcializados y no hay dudas, hay pruebas. Hay pruebas que dicen algo. Y los jueces tienen la íntima convicción, una nueva teoría jurídica, la íntima convicción de que no, que esas pruebas no sirven. O traen pruebas que no son tales. Por ejemplo, dichos de periodistas. Y aquí viene la conjunción entre poder judicial y gran parte del periodismo de la desinformación, que generan, a través de ese periodismo de desinformación, generan culpables, generalmente políticos populares, generan la idea, sin pruebas, con informaciones periodísticas. Y los jueces, en muchos casos, se basan en esas informaciones periodísticas para producir sus sentencias, de forma completamente arbitraria. Es decir, que la conjunción medio de desinformación y poder judicial es un arma tremenda. Y ya se está hablando de golpe de Estado blando.
políticos esclarecidos de los sectores populares están hablando de golpes de Estado blando. ¿Qué lo hace los poderes judiciales? Yo voy a decir algo que lo comento en otros videos, pero que es muy importante. En la República Argentina, en el año 1930, hubo un golpe de Estado contra el presidente Hipólito Yrigoyen. Ese golpe de Estado se produjo, lo hicieron los militares, un golpe de Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1930 sentenció la legalidad del golpe de Estado, porque dijo, en una sentencia, en una acordada, le dio validez al golpe de Estado. Y a partir de ese momento empezaron a haber sucesivos golpes de Estado militares y cívico-militares durante mucho tiempo, hasta 1983. Un montón de golpes cívico-militares, que estaban avalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1930. Otra sentencia o acordada, o como se la quiera llamar, exótica. Es una aberración. Por eso digo que los jueces, no solo de la Corte Suprema de Justicia, sino de jueces de Cámara y jueces de primera instancia, dictan sentencias exóticas e injustas. Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1930, dando validez legal, ellos, los supremos, le dieron validez legal a un golpe de Estado contra el presidente legítimo de la Nación en 1930, que era Hipólito Yrigoyen. Golpe de Estado militar, cívico-militar, porque también había civiles allí, de extrema derecha. Son datos, cabos sueltos, todo dato confirmado. Sucesivas Cortes Supremas después de 1930 avalaron los distintos golpes de Estado, que hubo muchos golpes de Estado, de 1930. Bueno, un golpe de Estado en 1943, el de 1955, en 1966, el más grave de todo, lo que pasó en 1976, esa dictadura cívico-militar tan sangrienta que hizo desaparecer personas, mató gente, torturó gente, fue tremenda. Hubo muchos golpes de Estado, avalados por los jueces. Los jueces avalaban, porque no decían nada, no, un golpe de Estado, una necesidad, una emergencia, no había otra. Bueno, los argumentos jurídicos eran exóticos. Voy a otro cabo suelto. Estoy dando muchos cabos sueltos de lo que hacen los jueces. Avalan golpes de Estado y avalan en este último caso, que es lo que menciona al comienzo del video, lo que políticos populares, políticos, llaman golpe de Estado blando. Y le dan primacía a la decisión del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de las clases presidenciales, lo que hablaba al principio, en detrimento del presidente de la nación, que se gobierna toda la nación, que por 15 días no había que haber clases presenciales. Bueno, lo que dije al principio del video. Voy a otro problema de los poderes judiciales o del poder judicial, al menos aquí en la República Argentina. En otros países pasa más o menos lo mismo. Y son cuando cajonean causas, y causas que tendrían que resolverse en 6 meses, en un año, se tardan 20 años. Y después dicen que está prescrita la acción. Bueno, eso se produce porque hay que hacer una reforma constitucional. Empecemos por ahí. Una nueva constitución, no como la reforma de 1994, donde el Poder Legislativo le fijó a esa Asamblea Constituyente puntos que tenía que tratar. Esos puntos no. Tiene que haber una Asamblea
nacional constituyente desde cero, una nueva constitución desde cero, no reforma de la constitución, una nueva constitución, para resolver el problema de fondo. Otro problema de fondo y otro cabo suelto, los plazos judiciales. No pueden ser que los juicios duren años y años y años. Si se lleva a juicio, después de pruebas y pruebas y años y años, y se eleva a juicio y se resuelve después que las pruebas ya no. Los juicios tienen que resolverse en el siglo XXI, en el año 2021 para adelante, plazos perentorios. Un juicio no puede durar más de X tiempo. Yo diría, cuando mucho, un año, cuando mucho. Pero los juicios se tienen que resolver rápidamente. Para eso están las computadoras, para eso está todo el sistema. Los plazos cortos, perentorios, porque si no los juicios se diluyen en el tiempo. Las pruebas se pierden en el tiempo. Y la justicia tardía no es justicia. La justicia tiene que ser rápida para hacer justicia. Otra característica de la justicia, tiene que ser rápida. No digo una justicia sumaria, extremadamente rápida, como se hace en casos de guerra o en casos de emergencia, la justicia, la militar, juicios sumarios. No llegar a ese extremo de juicios sumarios, que en 2 o 3 días ejecuten a una persona, como pasa en algunos países. No. Fijemos un plazo, pero como plazo máximo, yo digo un año. Cualquier juicio, en cualquier instancia, en cualquier fuero civil, comercial, laboral, penal, federal, lo que fuere, cualquier fuero se puede resolver, yo digo, en un plazo máximo de un año. Cortos los plazos. Tal instancia en tal plazo, días, resolverse esa instancia, otra, días, a lo sumo un año. Porque la justicia, si se hace lenta, si el Poder Judicial trabaja en forma lenta, no hace justicia. Esas sentencias que se producen después de 20 años, un caso internacional, me acuerdo ahora, por Asociación Libre de Ideas, del famoso caso Dreyfus en Francia, un caso de traición. Duró también años, fue muy discutido, muy debatido. Bueno. Es un caso, pero como el caso de Dreyfus hay muchos casos. Ahora, hay poderes judiciales donde los plazos son más perentorios, los juicios son más rápidos, pero también los hay en el mismo país. Estaba pensando en Estados Unidos, donde hay juicios más rápidos, pero también hay juicios lentos, los famosos juicios que ejecutaron a personas después de 20 años de estar presos y estar así con apelaciones y recursos duraron años y años, y otros se resuelven rápido. Bueno, no me voy a poner con el Poder Judicial de Estados Unidos porque es muy complejo. El Poder Judicial de Estados Unidos es muy complejo. Vamos al de la República Argentina, que es el que me lleva a pensar que los poderes judiciales, el Poder Judicial, en nuestro caso la República Argentina, versus la justicia. En otros países pasa lo mismo. La justicia es otra cosa. La justicia, todos podemos tener una noción de lo que es justo y lo que no es justo. ¿Es justo que una persona mate a otra? No, no es justo. Todos podemos tener esa noción. ¿Es justo que una empresa tenga el monopolio, el oligopolio, que 3 o 4 empresas tengan el oligopolio de los alimentos en la República Argentina y ellos fijen los precios? ¿Es justo? No es justo. Los jueces
ahí no interviene. Ni siquiera, bueno, ni el poder ejecutivo blandito, tibiecito que tenemos en este momento, tibio, blando, no, es otro tema. No me quiero apartar del tema del poder judicial versus justicia. ¿Es justo que una empresa o un conjunto, 2, 3, 4 empresas fijen un precio y que eso se mantenga y hagan lo que quieran con los precios y produzcan inflación, aumento del costo de vida, trastorno, pobreza? La mitad de la población en la República Argentina está bajo el nivel de la pobreza. La mitad de la población. ¿Es justo eso? No es justo. Cualquier persona con una noción básica de lo que es justo y no es justo, diría no, no es justo que el 50% de las personas, de los Homo sapiens de la República Argentina estén bajo el nivel de pobreza. No es justo. Y sin embargo, pasan los años, el Poder Judicial no lo resuelve, el Poder Ejecutivo tampoco, el Legislativo tampoco, no se resuelve y sigue, sigue, sigue. ¿Es justo que haya súper ricos y súper pobres? ¿Es justo? No, no es justo. Y sin embargo, hace 6.000 años de historia que hay ricos y pobres. ¿Es justo que en plena pandemia, donde se mueren personas y personas que quedan con problemas, porque las secuelas del coronavirus no es tan simple, no es que se cura y se curó, quedan secuelas y no se sabe si pueden ser secuelas en algún caso permanente? O sea que es un drama la pandemia. Y es justo que la cura contra la pandemia y las vacunas, que es una prevención, no es cura, la tengan laboratorios privados. ¿Es justo? ¿Es justo que las Naciones Unidas no intervengan y establezcan las Naciones Unidas que, que tendría que haber laboratorios de las Naciones Unidas que produzcan vacunas y medicamentos contra enfermedades, no solo el coronavirus, sino también contra el cáncer, que lo produzcan las Naciones Unidas? ¿Es justo que haya laboratorios privados que hagan lo que quieran, que fijen los precios, que mantengan la no cura del cáncer, porque se sabe que los distintos tipos de cáncer se pueden curar? Hay ya, pero no, los laboratorios prefieren hacer la quimioterapia y producir venenos, porque son venenos, la quimioterapia son venenos, lo producen los laboratorios privados a precios exorbitantes, que muchas personas no la pueden pagar y las obras sociales en algunos casos son reticentes. ¿Pero qué hace la quimioterapia? Y mata el tumor, pero también mata el tejido sano. Se sabe positivamente que hay universidades que tienen ya estudiado cómo curarlo y no los comercializan. ¿Por qué? Y para eso no hay plata, porque sigue siendo el negocio de los laboratorios privados en todo el mundo de hacer medicamentos, quimioterapia. Negocio de los laboratorios. Ahora con las vacunas, negocio de la vacuna. Es de terror. ¿Es justo? Entonces ahora me pregunto, usemos el concepto de justicia. ¿Es justo que haya laboratorios privados que tengan el monopolio y el oligopolio de las vacunas y de los medicamentos contra las pandemias? ¿Es justo? Hay personas, los de extrema derecha, que dirán sí, es justo. Bueno, por eso el sentido de la justicia entra dentro del sentido común. Y el sentido común entra de conceptos éticos. Entonces, la justicia, el concepto de justicia, yo lo asocio al concepto de la ética. Y caemos siempre en la ética. La ética debería gobernar, con mayúsculas, a la justicia. La justicia tendría que ser ética. Y empleando el concepto ético en la justicia, en el concepto de justicia, vuelvo a hacer esta pregunta tan grave en momentos de pandemia. ¿Es justo que laboratorios que producen vacunas y o medicamentos contra el coronavirus sean privados y negocien
comercialmente con los estados, si le venden o no le venden vacunas, a quién le vende, a quién no le vende, a qué precio lo fijan ellos los precios. ¿Es justo? No. Pero hay poderes judiciales. ¿Y los poderes judiciales qué hacen? Los poderes judiciales, ahora parece que el nuevo presidente de Estados Unidos va a pedir la liberación de las patentes, que es lo que cobija la propiedad privada de lo que producen los laboratorios. Entonces, al producir la liberación de las patentes, cualquiera puede producirlo. Bueno, las consecuencias serían justas, porque había vacunas para todos, medicamentos, se investigaran libremente y no en forma de laboratorios privados, no en forma privada. ¿Es justo que los privados determinen quién vive y quién muere, qué países tienen vacunas y qué países no tienen vacunas? ¿Es justo? No, no es justo. Ahora, la pregunta que me hago es, los poderes judiciales, ¿qué dicen al respecto? Nada. Porque los poderes judiciales están controlados en todos los países. Vamos a ver cómo le va a John Biden. Cuando sanciona una ley en el Congreso y los laboratorios privados vayan al Poder Judicial de Estados Unidos. Y ahí va a haber una pelea judicial. Y vamos a ver qué pasa. ¿Impartirá justicia el Poder Judicial de Estados Unidos y aceptará lo que pide Biden y cuando se sancione la ley en el Congreso de Estados Unidos de liberación de las patentes? ¿Qué harán los poderes judiciales, el Poder Judicial de Estados Unidos? Lo mismo que en los otros países. La justicia está en un camino distinto al camino que siguen los poderes judiciales. Vamos a ver qué pasa con el Poder Judicial en Estados Unidos. Mientras tanto, el Poder Judicial, aquí en la República Argentina, si el presidente de la República Argentina decretara por un decreto de necesidad y urgencia la liberación de las patentes y lo mandara el Congreso, tratara ese decreto y lo sancionara, le diera sanción legislativa a ese decreto de necesidad y urgencia por la pandemia, habría que ver qué pasa con el Poder Judicial. Porque los laboratorios privados van a empezar a hacer acciones judiciales, como están haciendo los súper ricos que tendrán que pagar el aporte solidario. Ya están presentando juicios. Ya hay por lo menos 200. Yo lo menciono en otros videos, el caso del jugador de fútbol Tevez, el caso de los herederos de Maradona, el caso de grandes empresarios, de dueños de empresas que no quieren pagar impuestos, entonces están iniciando juicios. Vamos a ver qué dice el Poder Judicial con respecto a esa ley del aporte solidario. Y si llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a ver qué dice de la ley sancionada por el Congreso de aporte solidario, de esos 200 que no quieren pagar el aporte solidario, esos no solidarios, esos egoístas, esos ambiciosos, esos angurrientos de súper ricos que no quieren pagar una ínfima parte, porque el aporte solidario es ínfimo, tendría que ser un impuesto permanente, no por única vez, ni siquiera eso quieren pagar. Bueno, ¿es justo? Vuelvo a poner a la justicia, ¿es justo eso? Y bueno, el súper rico va a decir, no, lo justo es la propiedad privada, yo estoy con mi plata con lo que quiero, es justo. Y aquí entramos en conflictos. Y aquí el concepto de justicia entra en conflicto con intereses. Y aquí ya es para otro video. Es para otro video. Yo planteo en esta pandemia, ¿es justo que haya laboratorios privados con sus patentes que hagan lo que quieran con la vacuna y con los medicamentos? ¿Es justo? Para mí, sentido de la justicia, no, no es justo. Los poderes judiciales, por supuesto, van a fallar a favor de los laboratorios, ¿qué duda cabe? Todos los poderes judiciales, en todos los países del planeta, en casi todos, están a favor de los intereses de ¿quiénes? De los súper ricos. Es decir, los súper ricos, a través de los poderes judiciales, gobiernan. El gobierno de los jueces es el gobierno de los súper ricos.
por carácter transitivo. El gobierno de los jueces, dejando de lado el tema de los súper ricos, ya por sí mismo un gobierno de los jueces no elegido por el pueblo, no es democrático. La democracia es que el pueblo gobierne. Los jueces no son elegidos. Reformas constitucionales o nuevas constituciones. Y no puede ser que una Corte Suprema de Justicia de la Nación tenga 5 miembros nada más. O esos 5 miembros son especialistas en pandemia. Consultaron con médicos que investigan, epidemiólogos que investigan la pandemia. ¿Consultaron? No, no consultaron. Y sancionaron lo que dije, y vuelvo al principio del video. Y con esto redondeo este video. Dejando incógnitas. Pero planteando que una cosa son los poderes judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina, una cosa es ese poder judicial y otra cosa totalmente distinta es la justicia. Por eso cuando se dice eso, voy a ir a la justicia, no, ¿qué justicia? Voy al poder judicial, que va a hacer lo que quiera, lo que tengan en su íntima convicción. Y hay una ley que dice, bueno, pero la saltean la ley. O dicen que la ley, ese artículo de la ley es inconstitucional. Ellos determinan la constitucionalidad. Y la Constitución, vuelvo, y con esto redondeo, la Constitución Nacional Argentina dice que el presidente de la Nación Argentina y el Congreso, refrendando ese decreto de necesidad de urgencia, tienen prioridad sobre las jurisdicciones, incluidas las provincias, porque cuando hay un conflicto entre una provincia y la nación, tiene prioridad la nación. Y en este caso, que planteé al principio del video, de la ciudad de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires, que ni siquiera tiene el estatus jurídico de la provincia, tiene un estatus inferior, de acuerdo a la reforma esta de 1994, que es un desastre. Por eso digo que hay que hacer una nueva constitución, no reformar la constitución, una nueva constitución. Con que diga la nueva constitución que la Corte Suprema de Justicia, en lugar de 5 miembros, tenga 20 miembros, que sería lo lógico. Un juez especialista en derecho penal, otro especialista en derecho comercial, otro en derecho civil, otro en derecho laboral, otro en derecho contencioso administrativo, otro en derecho aeronáutico, otro... Bueno, cada rama del derecho que tenga un especialista, por lo menos que sea especialista, o que y que esté en la Corte Suprema, y que se resuelva por más cantidad de jueces. Y la otra pregunta que yo planteo es que los jueces sean elegidos por el pueblo y que tengan mandatos determinados, que no sean por tiempo indeterminado, que tengan mandatos, como el resto de los poderes, como el presidente, como los legisladores, que no sean eternos y que cuando llegue a la edad de jubilación se jubilen. Son todas interrogantes que yo planteo, que hacen a la división entre los poderes judiciales y la justicia. ¿Es justo que los jueces sean perpetuos? ¿Es justo? Para mí, sentido de la justicia, no es justo. Para mí, sentido de la justicia, tendrán que ser elegidos por el pueblo, en una democracia. Para mí, sentido de la justicia, tendría que haber una Corte Suprema de Justicia de muchos más miembros. Al haber muchos más miembros y al dar una sentencia, va a ser más difícil la arbitrariedad. Sobre todo si son elegidos por el pueblo. Se supone que va a haber partidos más populares, más democráticos, más populares, que defiendan los intereses del pueblo y que estén en el Poder Judicial. Es lógico. ¿Por qué no puede ser elegido los jueces por el pueblo? Que se elija a través de los partidos políticos, como el resto de los poderes. ¿Por qué tiene que ser un poder monárquico? ¿Por qué es monárquico? Los poderes judiciales son monárquicos.
tienen privilegios. Todo lo que dije a lo largo de este video, todos los privilegios que tienen los jueces. Enorme cantidad de privilegios. Y encima gobiernan. Entonces, gobierna la monarquía. Estamos de vuelta a foja cero, por usar el término fojas, que es antiquísimo. Estamos de vuelta a hojas cero, no fojas, a hojas cero. ¿Por qué? Porque volvemos a la monarquía. Es una... Si gobiernan los jueces, como estoy dando datos importantes, datos de la realidad, vamos a terminar, el gobierno de los jueces ya dice llanamente, ya muchos políticos están hablando de golpe blando, lo que está haciendo el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, golpe blando, un golpe de Estado blando. Pero ya lo hizo en 1930, lo que mencioné antes, y refrendó los sucesivos golpes de Estado. Entonces, concluyo este video. Que quede claro de manera evidente que una cosa es el Poder Judicial y otra cosa, pero muy distinta, es la justicia. Y planteo en este video interrogantes muy importantes, muy graves, lo que significa el gobierno de los jueces. El gobierno de personas no elegidas por el pueblo. Si gobiernan personas no elegidas por el pueblo, es una monarquía. Una monarquía, eso no es una república, ni siquiera es una república, es una monarquía. Ni siquiera es una república aristocrática, que algunos podrían decir república aristocrática. Es una monarquía, y sobre todo son vitalicios. Bueno, dejo planteado interrogantes, pero de manera clara y evidente, Poder Judicial versus justicia. Datos de la realidad. La República Argentina, el dato de la pandemia, todo lo que dije en el video sobre la pandemia. Y los fallos, acá hubo un juego de palabras, los fallos de las Cortes Supremas, los fallos. Es un juego de palabras. Fallo puede ser sentencia y fallo puede ser equivocación. Son dos acepciones de la palabra fallo. Elija el que está viendo el video, que esté escuchando, si lo que digo a lo largo del video, y lo que comenté al principio, es un fallo o es intencional. No es una equivocación, es intencional. Bueno, amigos, reflexionen sobre este video tan importante. Poder Judicial versus justicia. Reflexionen. El que no esté de acuerdo, que lo diga en comentarios. Puede discutirse esto, pero yo estoy dando cabos sueltos, datos concretos de la realidad. Yo anhelo la justicia y no el gobierno de los jueces. Amigos, será hasta el próximo video. ¡Chao!